¿A que no sabías que además de existir materiales que son atraídos por un imán y materiales que no lo son, también existen materiales que son repelidos por los imanes? Y no hablamos de poner imanes de polos iguales uno frente al otro, ya que sabemos que estos siempre se repelen. Hablamos de otro tipo de materiales, aquellos cuya composición atómica provoca que en presencia de un campo magnético estos quieran alejarse. Para hablar de esto, el video de hoy trata sobre paramagnetismo, ferromagnetismo y diamagnetismo. Iniciemos con el paramagnetismo. Para entenderlo de una manera sencilla, es como el funcionamiento de una bobina Tesla, donde se pone mucha electricidad y el aire se convierte en un conductor, algo así pero con el magnetismo. Estos materiales funcionan como el aire, que de hecho también es uno de estos materiales. Entonces puedes verlo como la extensión del campo magnético, con base en que si aumentas el campo magnético, los momentos magnéticos alineados también aumentan. Y ahora, si aumenta la temperatura, estos disminuyen. Todo esto con relación a los movimientos moleculares y la entropía. Y ahora, si apagamos la bobina Tesla, el campo eléctrico a través de ella desaparece, lo que hace que el campo eléctrico que está a su alrededor también lo haga. Ocurre lo mismo, pero con los materiales paramagnéticos. Cuando les eliminas el campo magnético, sus propiedades magnéticas también desaparecen. Pasemos a los materiales ferromagnéticos y diamagnéticos. Para esto hice equipo con dos compañeros de la universidad que les explicarán estos dos fenómenos magnéticos de manera más detallada. Para dar inicio al ferromagnetismo pasaremos con Rafael Martín Enciso Cuevas. El ferromagnetismo. Este es un fenómeno físico en el que se produce ordenamiento magnético de todos los momentos magnéticos de una muestra, en la misma dirección y sentido. A estos materiales se les conoce como materiales ferromagnéticos. Aquí podemos ver la muestra de un material, cómo se están separando los diferentes dominios y los momentos magnéticos en cada uno de ellos, y sus flechas que indican las direcciones. La interacción ferromagnética es la interacción magnética que hace que los polos magnéticos tiendan a disponerse en la misma dirección y sentido. Esta debe extenderse por todo un sólido para alcanzar el ferromagnetismo. Esto quiere decir que al exponer el metal ferromagnético a un campo magnético, los momentos magnéticos de los dominios se alinean. Por tanto, habrá un crecimiento de los dominios con igual dirección y sentido del campo magnético. Algunos factores que hacen posible el ferromagnetismo son que los átomos de los metales ferromagnéticos tienen electrones desapareados y las distancias interatómicas son suficientemente grandes para permitir la reorganización de los átomos en los dominios. Existe una temperatura para cada material ferromagnético, por encima de la cual se vuelve paramagnético. A este se le conoce como temperatura de Curie. Algunos de los elementos ferromagnéticos son el hierro, el cobalto y el níquel. Algunas aplicaciones del ferromagnetismo son en los transformadores eléctricos, los núcleos de generadores y motores eléctricos, sistemas de suspensión magnética, baterías de inducción, soportes de información. En este, el sentido del campo en cada región imantada hace que ésta adquiera una imantación o la contraria, según se orientan las zonas imantadas. Originan o no un campo en sus alrededores, que será interpretado como un 1 o como un 0. Y a continuación, Israel Herrera Álvarez hablando del diamagnetismo. Diamagnetismo. En física, el diamagnetismo es una propiedad de los materiales que consiste en ser repelidos por los imanes. Es lo opuesto a los materiales ferromagnéticos, los cuales son atraídos por los imanes. El fenómeno del diamagnetismo fue descubierto y nominado por primera vez en septiembre de 1845 por Sebald Justinus Boltzmann, cuando vio un trozo de bismuto que era repelido por un polo cualquiera de un imán, lo que indica que el campo externo del imán induce un dipolo magnético en el bismuto en sentido opuesto. Y este fenómeno fue acuñado por Michael Faraday en septiembre de 1845, cuando se dio cuenta de que todos los materiales responden, ya sea en forma diamagnética o paramagnética, a un campo magnético aplicado. Aunque una explicación correcta del diamagnetismo requiere el uso de mecánica cuántica, puede darse una interpretación cualitativa empleando electromagnetismo clásico. Según el modelo atómico de Bohr, podemos imaginarnos cada electrón atómico como una pequeña espira de corriente,
que llevará asociada un pequeño momento dipolar magnético. En ausencia de campo magnético, la contribución de los electrones que giran en un sentido se cancela con los que giran en sentido opuesto y la magnetización será nula. Si se aplica un campo magnético externo, la variación del flujo a través de cada espira induce un cambio en la corriente, esto según la ley de Faraday. De acuerdo con la ley de Lenz, la corriente inducida será tal que se opone a la variación del flujo magnético. Puesto que esté aumentado, la corriente inducida produce un campo magnético en sentido opuesto. Esto es, el momento magnético debido a la corriente inducida va en sentido opuesto al campo aplicado. Esto es cierto tanto si los electrones giran en un sentido como si giran en el contrario. El resultado es que todos los átomos contribuyen con un dipolo opuesto al campo aplicado y resulta una magnetización antiparalela al campo. Por lo tanto, el material se comportará como un material diamagnético. Materiales diamagnéticos. Los materiales diamagnéticos más comunes son el bismuto metálico, hidrógeno, helio y los demás gases nobles, cloruro de sodio, cobre, oro, silicio, germanio, grafito, bronce y azufre. Nótese de esta lista que no todos tienen un número par de electrones. El grafito pirolítico, que tiene un diamagnetismo especialmente alto, se ha usado como demostración visual, ya que una capa fina de este material levita, por repulsión, sobre un campo magnético lo suficientemente intenso a temperatura ambiente. Aplicaciones de los elementos diamagnéticos. Su gama de aplicaciones es amplísima, pero abarca tres tipos: la generación de campos magnéticos intensos, la fabricación de cables con inducción de energía eléctrica y la electrónica. Dentro del primer tipo tenemos usos tan espectaculares como la fabricación de sistemas de transporte masivos levitados, esto es, trenes que flotan sobre sus rieles sin tener fricción con ellos, haciendo factible alcanzar las velocidades que desarrollan los aeroplanos. En el segundo está la posibilidad de transmitir energía eléctrica desde los centros de producción, como son presas o reactores nucleares. Esto hasta los centros de consumo, sin tener pérdidas de ningún tipo en el trayecto. Para el tercer tipo podemos mencionar la posibilidad de fabricar supercomputadoras extremadamente veloces. Incluso el diamagnetismo lo podemos usar para levitar decoraciones en nuestras casas. Muy bien, en conclusión, los materiales ferromagnéticos son los que conocemos de toda la vida como el hierro, que se quedan imantados aún después de quitar el polo magnético. Los materiales diamagnéticos son aquellos que en presencia de un campo magnético se alejan del imán, y lo contrario pasa con los materiales paramagnéticos. En presencia de un polo magnético tienden a acercarse al imán. Esperamos que con todo esto haya quedado claro lo que quería decir el título del video, y gracias por vernos. Espero su suscripción.